Cuando sostienes la Biblia, muchas veces piensas en ella como un solo libro, pero la realidad es que no es un libro único, sino 66 libros diferentes. Esos 66 libros se escribieron en un periodo de unos 1600 años. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, escritos por Moisés, fueron redactados alrededor del año 1450 a.C. El último libro del Nuevo Testamento, el libro Apocalipsis, fue escrito mucho antes del año 180. Así que en esos 1600 años, unos 40 hombres diferentes escribieron estos libros, y esos hombres venían de todos los ámbitos de la vida. Algunos eran reyes, otros eran pastores, otros cobradores de impuestos, y aún así los 66 encajan como piezas perfectas de un rompecabezas. Los escépticos han revisado la Biblia y dicen que no encajan, que está llena de contradicciones, que un autor dice una cosa aquí y contradice lo que otro autor dice allá. Pero la verdad es que nunca se ha encontrado una contradicción legítima. De hecho, la gente ha buscado durante cientos y cientos de años por estas contradicciones y no han encontrado ni una sola que sea legítima. Es más común de lo que se piensa que después de una conferencia o seminario, alguna persona se acerque y diga algo como, sí, entiendo lo que dicen sobre que existe un Dios y creo que probablemente tenga que estar de acuerdo con eso, pero hay que admitir que la Biblia está llena de errores. La respuesta a este tipo de afirmación suele ser sencilla. Disculpa, pero no hay razón para admitir eso, porque nunca se ha demostrado que la Biblia contenga un error legítimo o una contradicción real. Lo más probable es que esa persona insista, claro que sí, la Biblia está llena de ellas, hay tantas que tienes que admitirlo. Ante esto, la respuesta más razonable es preguntar, ¿has revisado alguna de esas supuestas contradicciones? ¿Cuál consideras que es la más fuerte? En muchos casos, la persona termina admitiendo que no ha revisado ni una sola. Simplemente asume que si existen tantas acusaciones, al menos una debe ser verdadera. La verdad es que existen listas con cientos y a veces hasta miles de supuestas contradicciones, pero nunca se ha señalado una sola contradicción real. Por eso tanta gente sigue creyendo en la Biblia, porque ha sido inspeccionada, analizada y puesta bajo el microscopio del escepticismo, y a pesar de todo ese trabajo, no se ha encontrado ni una sola contradicción legítima. Vamos a ver algunas de esas supuestas contradicciones y cómo funcionan. En Juan capítulo 5, versículo 31, Jesús mismo dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero luego, en Juan capítulo 8, versículo 14, la Biblia dice que Jesús respondió, aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Pues bien, es aquí donde el escéptico se detiene y dice, espera un segundo, eso es obviamente una contradicción. En un lugar Jesús dice que su testimonio no es verdadero y en otro lugar que sí lo es. Eso tiene que ser contradictorio. Sin embargo, no es así. Para nada es contradictorio. De hecho, el problema principal con estos dos versículos es la traducción de la palabra verdadero. En realidad debería decir válido o algo similar, porque lo que Jesús está diciendo es que si Él estuviera en un juicio y testificara que es Dios y solo fuera su propio testimonio, entonces ese testimonio no sería válido. Pero cuando alguien más, como Juan el Bautista o la voz del cielo, da testimonio, entonces Dios testifica que Él es el Hijo de Dios y eso ya es testimonio múltiple, múltiples pruebas de lo que Él dijo. De hecho, si bajas solo un par de versículos desde ese segundo pasaje en Juan 8, Jesús dijo que también está escrito en la ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Bueno, lo que quiere decir con eso es que es válido. La ley reconocía que dos personas tenían que testificar sobre algo para que fuera válido en un tribunal. Así que Jesús estaba diciendo, soy Dios y digo que lo soy, y eso es verdad, pero en su tribunal no se aceptaría como válido. Por eso te voy a dar otros testigos, Juan el Bautista, el Espíritu Santo, la voz que viene de Dios. Eso no es una contradicción. ¿Y qué pasa con los hombres que estaban con Pablo y oyeron una voz? En Hechos 9, versículo 7 se dice que los hombres que iban con él, refiriéndose a Pablo, se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. ¿Oyeron los hombres una voz? El texto dice que sí. Sin embargo, en Hechos 22:9, Pablo relata, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Dependiendo de la traducción consultada,
Algunas versiones dicen oyeron en lugar de entendieron, y esto ha llevado a algunos a señalar una aparente contradicción. Pero al examinar el texto con más detenimiento, se puede ver que no hay tal. En el idioma original se utilizan diferentes formas de la misma palabra griega que tiene más de un significado. Puede referirse tanto a percibir un sonido como a comprender lo que se ha dicho. Así que, en el primer pasaje se afirma que los hombres percibieron un sonido y en el segundo que no comprendieron lo que se dijo. Ambas afirmaciones pueden coexistir sin conflicto. Es una distinción que se percibe claramente cuando se analiza el texto original o se consulta una buena traducción. Si has leído tu Biblia, sabes que Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Que detectará el sonido de su voz con el tímpano? No, lo que quiso decir es que entendiera, así que la palabra oír puede tener varios significados. Muchas veces los escépticos acusan a los libros del Nuevo Testamento de contradecirse, especialmente en los relatos de la resurrección. Cuando miramos Mateo capítulo 28, versículo 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Quiénes dice este texto que fueron a ver el sepulcro? María Magdalena y la otra María. Pero Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces, ¿quiénes fueron al sepulcro? ¿María y María? ¿O María, María y Salomé? Mira, cuando un texto añade información al otro, eso no es una contradicción, es una adición, pero ciertamente no una contradicción. Si uno de los textos hubiera dicho que María Magdalena y solo la otra María fueron al sepulcro, y el otro dijera que vinieron María y otras más, bueno, ahí sí sería una contradicción, pero no dice eso. En realidad, una de ellas pudo haber ido con otra amiga que no se menciona en ese texto y no sería contradictorio. Simplemente no son contradicciones. ¿Sabes? Podríamos hacer esto todo el día. Podríamos revisar la lista de cientos de supuestas contradicciones y demostrar que no son contradicciones legítimas. En los 66 libros, la Biblia está perfectamente unificada. Ningún otro libro en el mundo ha sido examinado tan a fondo y ha pasado esas pruebas con creces. La unidad de la Biblia está más allá de la capacidad humana. Debe ser divina.